Tenía una vida que la mayoría solo podría soñar, un guión perfectamente escrito para una película de final feliz. Mi nombre es Isabela Soler, y mi mundo giraba en torno a dos certezas: el inmenso legado de mi familia, Soler Holdings, y el amor incondicional de mi esposo, Ricardo Vargas. Nuestro hogar no era una simple mansión, era un santuario de mármol y cristal con vistas a la ciudad, un escenario donde cada día era una celebración de nuestra unión. Yo, la heredera de un imperio, había elegido voluntariamente un papel secundario, el de la esposa devota y filántropa, feliz de que Ricardo, mi carismático y ambicioso esposo, brillara como vicepresidente ejecutivo en la empresa. Creía ciegamente que éramos un equipo, que su éxito era el mío. Qué ingenua era. Le entregué mi confianza, mi poder y mi corazón sin reservas, convencida de que nuestro amor era la única fortuna que realmente importaba en este mundo. Mi ceguera no se limitaba a Ricardo, se extendía, con la misma devoción, a mi hermana menor, Camila. Siempre la vi como mi sombra, la niña a la que debía proteger y mimar. Ignoraba sus celos, interpretando su veneno como simples caprichos de hermana. Juntos, Ricardo y Camila formaban el núcleo de mi universo. Eran mis confidentes, los guardianes de mis secretos más profundos y los arquitectos de mi felicidad. Les di acceso no solo a mi hogar, sino a mi alma y, más peligrosamente, a mis finanzas. En mi mente éramos un trío inseparable, una fortaleza contra el mundo exterior. No me di cuenta de que el enemigo no estaba afuera, sino compartiendo mi mesa, bebiendo mi vino y sonriéndome a la cara mientras afilaban los cuchillos. La confianza que deposité en ellos no fue mi virtud, fue el arma que ellos mismos eligieron para destruirme. El alta del hospital llegó una semana antes de lo previsto, una pequeña victoria que los médicos atribuyeron a mi excepcional fortaleza. La verdad era más simple: el deseo de volver a casa, a los brazos de Ricardo, era un bálsamo más poderoso que cualquier medicamento. Rechacé la oferta de una escolta, anhelando la normalidad de conducir mi propio auto, de entrar en mi propio santuario sin fanfarrias. Quería sorprenderlo. Imaginaba su rostro iluminándose al verme, el alivio inundando sus ojos. Al cruzar el umbral de nuestra mansión, el silencio me recibió como un viejo amigo. Era una quietud familiar, pero por primera vez se sentía pesada, cargada de algo que no podía nombrar. Dejé mi bolso en la mesa de la entrada, moviéndome con el sigilo de un fantasma, saboreando el momento justo antes de la revelación. La sorpresa, sin embargo, no sería la que yo había planeado con tanto esmero y anhelo durante mis días de convalecencia. Subí la gran escalera de mármol, cada paso un eco suave en la cavernosa quietud de la casa. Mi corazón latía con una mezcla de anticipación y el agotamiento persistente del accidente. A medida que me acercaba a nuestra habitación, un sonido rompió el silencio. Al principio, era un murmullo rítmico, casi imperceptible. Pude haberlo confundido con la televisión, pero conforme avanzaba por el pasillo, la naturaleza de aquel sonido se volvió inconfundible. Eran gemidos, no de dolor, sino de un placer crudo y animal que no tenía lugar en la sagrada tranquilidad de nuestro hogar. Me detuve frente a la puerta de nuestro dormitorio, una obra maestra de roble macizo que de repente parecía la entrada a un abismo. Mi mano tembló ligeramente al posarse sobre el frío pomo de latón. Una parte de mí, la instintiva, la que sabe cuándo el depredador está cerca, me gritaba que diera media vuelta y huyera, pero la esposa, la mujer enamorada, necesitaba ver. Empujé la puerta y el mundo se detuvo. El tiempo se fracturó en 1.000.000 de pedazos de cristal afilado. Allí, en nuestra cama, el lecho que habíamos elegido juntos, donde compartíamos sueños y secretos, estaba Ricardo. Y debajo de él, retorciéndose con un abandono que me revolvió el estómago, no estaba una extraña, sino mi propia hermana, Camila. Su cabello oscuro se derramaba sobre mis almohadas de seda egipcia. Los rostros que yo había amado más que a nada en el mundo estaban contraídos en una máscara de éxtasis prohibido. Me quedé paralizada en el umbral, una espectadora invisible de la demolición de mi propia vida. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Cada detalle se grabó a fuego en mi mente. La forma en que la mano de Ricardo se aferraba a su cadera, la sonrisa torcida en los labios de Camila. El guión perfecto de mi existencia no solo se había desviado, se había convertido en cenizas frente a mis ojos. Fue Camila quien me vio primero. Su éxtasis se congeló, sus ojos se abrieron de par en par, pero no con la vergüenza o el pánico que yo habría esperado. No, lo que vi en su mirada fue algo mucho más aterrador, una furia helada, un odio puro y sin diluir. Ricardo siguió su mirada
y su rostro se descompuso en una mueca de shock. Pero antes de que él pudiera articular una sola palabra, antes de que yo pudiera procesar la magnitud de la traición, la voz de mi hermana cortó el aire como un cuchillo envenenado. No fue un susurro, sino un siseo lleno de veneno y frustración. «Deberías estar muerta», se espetó. Esas 4 palabras fueron más devastadoras que la escena misma. En ese instante, todo encajó con una claridad aterradora. Mis accidente, los frenos que fallaron en una carretera solitaria, no fue un error. Fue un plan. No solo me estaban traicionando, habían intentado asesinarme. El dolor agudo en mi pecho, la sensación de que mi corazón se partía en dos, se extinguió tan rápido como había llegado. Fue reemplazado por un frío glacial que se extendió por mis venas, congelando cada emoción, cada lágrima. El shock se transformó en una calma quirúrgica, una lucidez aterradora. Ya no veía a mi esposo y a mi hermana. Veía a 2 conspiradores, a 2 enemigos que me habían subestimado de la manera más absoluta. Retrocedí un paso, en silencio. Mis movimientos eran deliberados, sin rastro del temblor que me había consumido segundos antes. Extendí la mano y con una suavidad que los dejó atónitos, cerré la puerta de la habitación, el suave clicking de la cerradura resonando como el disparo final que sentenciaba sus destinos. En ese pasillo, la ingenua Isabela Soler murió y en su lugar nació algo nuevo. Una estratega, una reina despojada de su reino, lista para quemar el mundo de sus enemigos hasta los cimientos. En el pasillo silencioso, el eco del clic de la cerradura fue el sonido de un universo colapsando y otro naciendo de sus cenizas. El dolor no se desvaneció, fue incinerado, reemplazado por un vacío tan profundo y frío que congeló las lágrimas antes de que pudieran formarse. Cada latido de mi corazón ya no bombeaba sangre caliente, sino un hielo líquido que agudizaba mis sentidos. El luto era un lujo para las víctimas, y yo me negué a ser una. No corrí, no grité, no me desmoroné. En cambio, me di la vuelta con la calma de un general que revisa un mapa de batalla. Mis pies no me llevaron a un lugar donde pudiera llorar, sino al único sitio de la casa que siempre fue mío por derecho y no por matrimonio. La biblioteca, mi santuario, mi arsenal, el lugar donde el amor nunca había entrado, pero el poder siempre había residido, esperando pacientemente a que lo reclamara. La biblioteca de mi padre era mi verdadero hogar. El aroma a cuero y papel antiguo, la imponente presencia de miles de volúmenes sobre historia, finanzas y estrategia militar, todo me recibió como un abrazo familiar. Aquí, yo no era la esposa devota. Era la hija de Alejandro Soler, el hombre que construyó un imperio a base de lógica implacable y previsión. Pasé mis dedos por el lomo del arte de la guerra, y una claridad absoluta se apoderó de mi mente. El tablero de ajedrez de mi vida estaba frente a mí, y por primera vez veía todas las piezas con una precisión despiadada. Ricardo era un peón ambicioso. Camila una reina venenosa movida por la envidia. Habían hecho su jugada, creyendo que mi rey, mi corazón, ya estaba en jaque mate. No se dieron cuenta de que estaban jugando contra la heredera del juego mismo, y yo no estaba aquí para defenderme, sino para borrar el tablero por completo. Mi objetivo se cristalizó con una claridad aterradora. Esto no se resolvería con un divorcio escandaloso, ni con una confrontación llena de lágrimas. Eso sería un rasguño para ellos, una humillación pasajera de la que eventualmente se recuperarían, quizás incluso juntos, y con una parte de mi fortuna. No, intentaron borrar mi existencia. La frase de Camila, «deberías estar muerta», no era una simple expresión de odio, era la confesión de un plan. Y un atentado contra la vida de una Soler no se castiga con la ley de los hombres, sino con la aniquilación total. Mi venganza no sería una explosión de ira, sino una implosión controlada y metódica. Desmantelaría sus vidas pieza por pieza, atacando lo que más valoraban, la ambición de Ricardo, la validación social de Camila y el dinero que los unía. No se trataba de ganar, se trataba de asegurarme de que no quedara nada de ellos para contar la historia de su derrota. De pie, en el centro de aquel bastión de conocimiento, tracé el primer movimiento de mi guerra. La confrontación era para los tontos, la sorpresa para los estrategas. Ellos esperaban histeria, acusaciones, un drama predecible que podrían manipular. Les daría todo lo contrario. Mi accidente automovilístico, su fallido intento de asesinato, ahora se convertiría en mi mayor arma. Saldría de esa biblioteca y representaría el papel de mi vida. La pobre Isabela, frágil y confundida por el trauma, con lagunas de memoria que la hacían vulnerable y dócil. Los dejaría creer que su secreto estaba a salvo, que su
plan para declararme incompetente todavía era viable. Su arrogancia sería mi caballo de Troya. Mientras me cuidaban con falsa preocupación, yo estaría reuniendo las pruebas, cortando sus recursos y preparando el escenario para su ejecución pública. La cacería había comenzado. Mi primer acto de guerra no fue un grito, sino un susurro. Salí de la biblioteca y me deslicé por el pasillo, componiendo mi rostro en una máscara de fragilidad y confusión. Encontré a Ricardo y Camila en la sala de estar, susurrando frenéticamente. Cuando me vieron, se quedaron en silencio, sus cuerpos tensos como cuerdas de violín. Avancé hacia ellos, forzando un temblor en mis manos y una mirada vacía en mis ojos. «Ricardo, ¿qué pasó? Recuerdo el auto y luego nada», dije, mi voz apenas un hilo. El alivio que inundó sus rostros fue casi obsceno. Ricardo me rodeó con sus brazos, un gesto protector que ahora me quemaba la piel. «Tranquila, mi amor, tuviste un accidente terrible. Tienes que descansar», murmuró, su tono lleno de una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Camila me ofreció una sonrisa temblorosa. Me vieron como un jarrón de porcelana roto, y en su condescendencia firmaron su propia sentencia de muerte. Su arrogancia era el escudo perfecto detrás del cual yo ahora me escondería para afilar mi espada. La primera guillotina en caer fue financiera. Esa misma noche, mientras ellos dormían el sueño de los traidores satisfechos, me encerré en mi estudio. Hice una sola llamada a Jean-Pierre, el banquero privado de mi familia en Suiza, un hombre cuya lealtad a mi padre rayaba en la devoción religiosa. No le conté la verdad sobre la traición. La emoción era un lastre innecesario. En cambio, invoqué el protocolo de seguridad que mi padre había establecido para emergencias. Con voz calmada y autoritaria, le expliqué que, debido a mi accidente y a ciertas irregularidades preocupantes, era imperativo realizar una revisión completa de la seguridad de nuestros activos. Congela el acceso a todas las cuentas conjuntas y cancela cada tarjeta de crédito suplementaria a mi nombre. Efecto inmediato, ordené. Jean-Pierre no hizo preguntas. Solo hubo un «por supuesto, señorita Soler». Con esas pocas palabras, corté el río de oro que alimentaba sus lujosas vidas. El primer paso para desmantelar un parásito es matarle de hambre. No tuve que esperar mucho para ver los primeros resultados. Al día siguiente, desde la ventana de mi biblioteca, observé a Camila llegar a casa hecha una furia. Entró dando un portazo, arrojando su bolso de diseñador al suelo. La escuché gritarle a Ricardo en el vestíbulo: «Mi tarjeta fue rechazada, Ricardo, rechazada. ¿Sabes la humillación que pasé en Dior?». Él intentaba calmarla, su propia voz teñida de una confusión que me resultaba deliciosa. «Debe ser un error del banco, un fallo del sistema. Lo arreglaré», prometía, sin tener idea de que el sistema que había fallado era yo. Me recosté en mi sillón de cuero, saboreando el dulce sonido de su pánico. Estaban tan acostumbrados a mi generosidad que la posibilidad de que yo fuera la causa de su inconveniente ni siquiera cruzaba sus mentes. La primera grieta en su alianza perfecta había aparecido, y yo solo había movido un dedo. La duda es un veneno de acción lenta, y acababa de administrar la primera dosis. Mi siguiente movimiento fue reclutar a mi general. No podía confiar en nadie de mi círculo social. La lealtad en nuestro mundo es una mercancía volátil. En su lugar, contacté a un fantasma, un hombre conocido solo como el Observador. Era un ex agente de inteligencia del Mossad, a quien mi padre había utilizado en ocasiones para las operaciones de espionaje corporativo más delicadas. Nos reunimos en una galería de arte vacía, un lugar neutral y anónimo. No le ofrecí una historia de desamor. Le presenté un caso. Quiero vigilancia total, en mi casa, en sus oficinas, en sus vidas. Necesito pruebas irrefutables de malversación de fondos, conspiración y, lo más importante, cualquier evidencia que vincule a Ricardo Vargas con el sabotaje de los frenos de mi vehículo. Le dije, mi voz tan fría como el mármol bajo mis pies. Él no parpadeó, simplemente asintió y nombró una cifra exorbitante. Transferí los fondos desde una cuenta fiduciaria que ni Ricardo ni mi padre conocían. La confianza se compra, y yo estaba dispuesta a pagar el precio más alto por una lealtad blindada. En menos de 48 horas, mi hogar, el escenario de mi traición, se transformó en mi centro de operaciones. Mientras Ricardo y Camila estaban en un almuerzo para cuidar de sus nervios, el equipo del Observador descendió sobre la mansión como espectros. Eran eficientes, silenciosos e invisibles. Instalaron micrófonos en las paredes, cámaras del tamaño de la cabeza de un alfiler en los detectores de humo y los marcos de los cuadros, y un rastreador en el coche de Ricardo. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi biblioteca, me puse un pequeño auricular. Por primera vez,
Escuché sus voces sin el filtro de sus sonrisas falsas. Eran crudos, codiciosos y llenos de desprecio por la pobre e ingenua Isabela. La casa ya no era su refugio seguro, donde podían conspirar libremente. Se había convertido en una jaula de cristal, y yo, desde mi trono de sombras, observaba cada uno de sus movimientos, esperando pacientemente a que se condenaran con sus propias palabras. La guerra debía librarse en todos los frentes. El siguiente paso era el corporativo. Hice mi primera aparición en Soler Holdings desde el accidente, proyectando una imagen de vulnerabilidad calculada. Me apoyé en el brazo de Ricardo, fingiendo mareos bajo las luces fluorescentes de la oficina. Permití que él hablara por mí en la reunión preliminar, reforzando su creencia de que yo era una figura decorativa. Pero mientras él se pavoneaba, yo me moví en las sombras. Solicité una reunión privada con Marcus Thorne, el director financiero, un hombre de 70 años cuya lealtad a mi padre era legendaria. Con lágrimas fingidas en los ojos, le confesé que durante mi recuperación había tenido pesadillas sobre las finanzas de la empresa, visiones confusas de números que no cuadraban en el departamento de Ricardo. Probablemente es solo el trauma hablando, Marcus, pero ¿podrías, por favor, echar un vistazo discreto? Solo para tranquilizar mi mente atormentada. Planté la semilla de la duda en el jardín más fértil posible. Marcus, protector del legado de mi padre, no lo vería como una petición, sino como un deber sagrado. La presión comenzó a surtir efecto. Ricardo, acostumbrado a una autonomía financiera ilimitada dentro de la empresa, de repente encontró sus solicitudes de fondos para proyectos de expansión, bloqueadas por la burocracia de Marcus. Cada transacción requería ahora una justificación detallada. Escuchaba sus frustradas llamadas telefónicas, su voz cada vez más tensa, mientras se quejaba de la repentina meticulosidad del CFO. Esto, combinado con sus problemas de liquidez personal, estaba creando la tormenta perfecta. Las discusiones con Camila se volvieron más agrias. Se suponía que ya tendrías el control, le oí sisear una noche. Ten paciencia. Es solo el viejo Marcus siendo un dinosaurio. Una vez que Isabela sea declarada incompetente, él no será un problema, respondió él. Su desesperación los estaba volviendo descuidados, y cada palabra imprudente era música para mis oídos, una nueva nota en la sinfonía de su inminente destrucción. Estaban tan concentrados en el golpe final que no veían los pequeños cortes que ya los estaban desangrando. Decidí que era hora de un poco de guerra psicológica directa, un movimiento diseñado para sembrar la discordia de manera más personal. Una mañana, organicé un pequeño teatro del absurdo. Fingí una crisis de pánico, alegando que no podía encontrar el collar de zafiros de mi madre, una reliquia familiar de valor incalculable que sabía que Camila codiciaba más que nada. Los obligué a participar en una búsqueda frenética por toda la mansión. Mientras buscábamos en nuestro dormitorio, accidentalmente encontré un pendiente de diamantes de Camila, uno que yo misma le había regalado, cerca de la mesita de noche de Ricardo. Lo recogí y se lo mostré con una mirada de inocencia herida. «Camila, ¿qué hace esto aquí?» El pánico en sus ojos fue instantáneo y hermoso de ver. Tartamudearon una excusa poco convincente sobre que se le había caído la última vez que me visitó. No presioné. Simplemente dejé que la duda y la sospecha flotaran en el aire entre ellos. Ahora, cada uno se preguntaría qué otros rastros descuidados podría haber dejado el otro. El observador no tardó en entregar los primeros frutos de su trabajo. Un sobre manila discreto apareció en el buzón de mi apartado postal privado. Dentro había un informe preliminar que me heló la sangre y, al mismo tiempo, endureció mi resolución. Contenía extractos bancarios detallados que rastreaban una serie de transferencias desde una cuenta de proyectos de Soler Holdings, autorizadas por Ricardo, a una corporación fantasma registrada en las Islas Caimán. Desde allí el dinero se había movido para comprar un apartamento de lujo a nombre de Camila y para pagar una suma considerable a un taller mecánico de dudosa reputación, 2 semanas antes de mi accidente. Era la primera pieza de evidencia tangible, la primera viga de acero en la jaula que estaba construyendo para ellos. No sentí rabia ni dolor al leerlo. Sentí la fría y serena satisfacción de un estratega cuyo plan se estaba desarrollando a la perfección. Guardé los documentos en mi caja fuerte, junto al creciente archivo de su traición. Con pruebas en mano, era el momento de traer a mi aliado más poderoso. Arthur Vance había sido el abogado de mi padre, su consejero, y casi un segundo padre para mí. Lo convoqué a la biblioteca
bajo el pretexto de revisar mi testamento, una actividad comprensible después de una experiencia cercana a la muerte. Una vez que las pesadas puertas de roble se cerraron, le presenté todo: la escena en mi dormitorio, las palabras de Camila, los hallazgos del investigador. Arthur escuchó en silencio, su rostro pétreo transformándose de la preocupación a una furia glacial que reflejaba la mía. No me juzgó, no me ofreció consuelo. En su lugar se puso de pie y dijo: «Tu padre construyó este imperio para protegerte. No dejaremos que estos buitres lo destruyan. Dime qué necesitas, Isabela. Haremos que deseen no haber nacido». En ese momento, dejé de ser una mujer sola buscando venganza. Me convertí en una fuerza de la naturaleza con el respaldo de un arsenal legal formidable. Nuestro primer movimiento legal fue sutil pero devastador. Siguiendo el consejo de Arthur, utilicé una cláusula de emergencia en los estatutos de Soler Holdings, una que mi padre había redactado para tiempos de crisis. Convoqué una reunión de la junta directiva por videoconferencia desde mi biblioteca, manteniendo mi fachada de convaleciente. Con voz débil pero clara, argumenté que mi frágil estado de salud y el estrés que claramente afectaba a la alta dirección requerían medidas temporales para salvaguardar los intereses de la empresa. Propuse una moción. Todas las decisiones financieras superiores a $50,000, previamente bajo la única discreción de Ricardo, requerirían ahora la cofirma obligatoria del CFO, Marcus Thorne. La Junta, preocupada por la estabilidad y viendo la medida como prudente, la aprobó por unanimidad. Con un solo movimiento, le había puesto una correa a Ricardo. Ya no podía mover el dinero de la compañía a su antojo. Su principal fuente de poder se había evaporado. Las repercusiones en la empresa fueron inmediatas. La noticia de la nueva política de cofirma se extendió como la pólvora. En el mundo corporativo, un movimiento así no se interpreta como una medida de seguridad, sino como un voto de no confianza. Los susurros que yo había iniciado con Marcus se convirtieron en conversaciones abiertas en los pasillos y en las salas de juntas. Comencé a recibir llamadas de miembros de la junta, leales a mi padre, expresando su preocupación por el comportamiento errático de Ricardo. Alimenté sus miedos con cuidado, mencionando su distracción y su creciente paranoia desde mi accidente. Estaba pintando un retrato de un líder inestable, un hombre incapaz de manejar la presión. El aislamiento social es un arma poderosa. Estaba convirtiendo a Ricardo en un paria dentro del mismo imperio que pretendía robar, erosionando su autoridad no con un ataque directo, sino con la corrosiva fuerza del rumor y la duda. La confirmación de que mi estrategia estaba funcionando llegó a través de mis auriculares una noche lluviosa. La grabación era de una claridad cristalina. Ricardo y Camila estaban en su nuevo apartamento, el que él había comprado con mi dinero. «No podemos esperar más. Está bloqueando todo», decía Camila. «El viejo Marcus me sigue como una sombra». La respuesta de Ricardo me envió un escalofrío de anticipación. «Ya estoy en ello. He contactado al doctor Alarcón. Es conocido por ser flexible. Un par de informes, un testimonio bien pagado, y podemos conseguir que la declaren mentalmente incompetente. La tutela nos dará el control total. Solo tenemos que convencer a todos de que la pobre Isabela finalmente se ha roto». No sentí miedo, sentí una euforia helada. Estaban cayendo de cabeza en mi trampa, construyendo con sus propias manos el escenario de su humillación pública. Guardé el archivo de audio con un nombre simple, El Clavo Final. Para ayudarles a cavar su propia tumba, decidí darles exactamente lo que querían ver. Organicé una cena en casa con los padres de Ricardo, esos cómplices silenciosos que disfrutaban de los frutos de la traición de su hijo. Durante toda la noche, interpreté el papel de una mujer al borde del abismo. Me quedé con la mirada perdida en medio de una frase. Confundí el nombre de mi suegra con el de una antigua criada y, en un momento culminante, empecé a hablarle a una silla vacía como si mi padre estuviera sentado en ella. Pude ver a Ricardo y Camila intercambiando miradas de triunfo por encima de la mesa. Sus padres me miraban con una mezcla de lástima y codicia. Estaban completamente convencidos. La frágil heredera se estaba desmoronando. Su mente se había hecho añicos. La actuación me dejó agotada, no por el esfuerzo emocional, sino por la contención que necesité para no reírme de su patética y predecible estupidez. Al final de esa semana, me encontraba de pie frente al gran ventanal de mi biblioteca, contemplando las luces de la ciudad que mi familia había ayudado a construir. La primera fase de mi guerra silenciosa
estaba completa. Las finanzas de mis enemigos estaban estranguladas, su poder corporativo neutralizado y su paranoia los estaba consumiendo desde dentro. Estaban aislados, peleando entre ellos, y completamente ciegos a la mano que movía los hilos. Había reunido un arsenal de pruebas que podría enterrarlos por décadas, pero esto era solo el principio. Había debilitado sus defensas y sembrado el caos en sus filas. Ahora, con su desesperado plan de declararme incompetente en marcha, me habían entregado el arma perfecta para mi golpe de gracia. La calma que sentía no era paz, era la quietud del ojo de un huracán. La tormenta que se avecinaba no dejaría nada en pie. La reina estaba a punto de reclamar su tablero. La soga invisible que había colocado alrededor de sus cuellos comenzó a apretarse, y mis enemigos, como las bestias acorraladas que eran, empezaron a mostrar sus verdaderos colmillos. El goteo constante de fondos cortados y el muro burocrático en Soler Holdings los estaban volviendo locos. Escuchaba sus conversaciones nocturnas, cada vez más cargadas de pánico y acusaciones mutuas. Ricardo culpaba a Camila por su impaciencia, y ella le reprochaba su incapacidad para controlar a una esposa rota. Su alianza, forjada en la codicia y la traición, se estaba desmoronando bajo la presión de su propia incompetencia. No se daban cuenta de que el arquitecto de su miseria era la misma mujer a la que consideraban una reliquia dañada, observándolos desde las sombras de su propio hogar. Su desesperación era el combustible que yo necesitaba para la siguiente fase de mi plan, empujarlos hacia un error tan monumental que su caída fuera irreversible. Fue durante una de esas noches de insomnio autoimpuesto, con el auricular firmemente en mi oído, que escuché la frase que sellaría su destino. «Tenemos que acelerar el plan del doctor Alarcón», dijo Ricardo, su voz desprovista de su habitual carisma, reemplazada por un filo de pura desesperación. «La tutela es nuestra única salida. Si la declaramos incompetente, todo se detiene. La auditoría de Marcus, sus preguntas, todo. Tomaremos el control legal de su persona y de su fortuna». Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no era de miedo. Era la euforia helada de la victoria. Me habían entregado en bandeja de plata el arma para su propia ejecución. No había nada más humillante, más públicamente devastador, que ser acusado de intentar arrebatarle la mente a una mujer para robarle su imperio. Su desesperación los había vuelto predecibles, y su previsibilidad sería su perdición. Comenzaron a tejer su red de mentiras con una torpeza que me habría parecido cómica si no fuera tan maliciosa. Ricardo empezó a tener conversaciones preocupadas con miembros clave de la junta directiva y amigos influyentes de la familia. Hablaba de mis episodios de confusión, de mis cambios de humor erráticos y de mi incapacidad para enfrentar la realidad después del accidente. Camila, por su parte, desempeñaba el papel de la hermana abnegada y angustiada, llorando en los hombros de nuestras antiguas amigas en común, lamentando cómo la brillante Isabela se había desvanecido. Yo observaba este teatro desde la distancia, permitiéndoles cavar su propia tumba. Cada mentira que contaban era un clavo más en su ataúd, y yo me aseguraría de que el martillo cayera con una fuerza aplastante cuando llegara el momento adecuado. El observador me entregó un expediente completo sobre el psiquiatra que habían elegido, el doctor Alarcón. El hombre era una serpiente con un título médico, conocido en los círculos más oscuros de la élite por su disposición a vender diagnósticos al mejor postor. Su historial estaba manchado con casos de testamentos impugnados y tutelas sospechosas. Era la elección perfecta para dos criminales sin escrúpulos. Mi investigador no solo me proporcionó su historial, sino que también logró colocar un dispositivo de grabación en el bolígrafo que su secretaria le regaló por su cumpleaños. Unos días después, recibí el audio de su reunión con Ricardo. Escuché con una calma glacial cómo Ricardo le ofrecía una suma obscena a cambio de un informe que me diagnosticara un severo trastorno de estrés postraumático con episodios psicóticos, declarándome incapaz de tomar decisiones por mí misma. La evidencia era ahora irrefutable, una bomba de tiempo esperando el momento perfecto para detonar. Guardé la grabación junto con los documentos financieros y las pruebas del sabotaje. Mi arsenal estaba casi completo. Ricardo y Camila, en su arrogancia, creían que estaban moviendo las piezas en un juego que controlaban. No podían imaginar que yo no solo veía todo el tablero, sino que ya había predeterminado el resultado de la partida. Su plan de despojarme de mi mente se convertiría en el testimonio público de su propia depravación moral. Estaban tan concentrados en su codicia que eran ciegos a la soga
que se apretaba con cada movimiento que hacían, una soga que yo misma había tejido con los hilos de su propia traición. La paciencia, me recordé a mí misma, es el arma más letal de un estratega. La presión financiera y la paranoia corporativa finalmente llevaron a Ricardo al límite. Una tarde me confrontó en la biblioteca, el único lugar donde me sentía verdaderamente a salvo. Cerró las puertas detrás de él, su rostro una máscara de falsa preocupación que no lograba ocultar la furia en sus ojos. Isabela, mi amor, estoy preocupado por ti, comenzó, su voz un goteo de veneno azucarado. No estás bien, estás tomando decisiones extrañas en la empresa, te aíslas, la gente está hablando. Me quedé mirándolo, manteniendo mi fachada de confusión frágil. Su paciencia se agotó, se acercó y su voz bajó a un susurro amenazante. Un accidente como el tuyo puede dejar secuelas permanentes. Sería una tragedia que te ocurriera algo más. Por un descuido. Quizás deberías dejar que yo me encargue de todo por un tiempo. Esa fue la primera vez desde mi despertar que sentí una punzada de la antigua rabia. No era miedo, era la furia pura de una reina a la que un peón se atrevía a amenazar en su propio trono. La amenaza velada, la referencia a mis accidente, fue la última línea que cruzó. En ese instante, cualquier mínima duda que pudiera haber albergado sobre la magnitud de mi respuesta se evaporó. Ya no se trataba de justicia, ni siquiera de venganza. Se trataba de erradicación. Él no solo quería mi fortuna y mi compañía, quería mi vida, mi libertad, mi propia identidad. Y por eso no merecía la ruina, merecía la aniquilación. Mantuve la calma, mis ojos fijos en los suyos. Quizás tengas razón, Ricardo. Me siento tan perdida, susurré, dándole la victoria que necesitaba escuchar mientras yo firmaba mentalmente su sentencia de aniquilación total. Camila, envalentonada por el aparente éxito de su plan, decidió lanzar su propio ataque. Me encontró en el jardín de rosas, el lugar favorito de mi madre. Su enfoque fue diferente al de Ricardo, más personal, más cruel, diseñado para herir mi espíritu. Sabes, Isa, siempre te he envidiado. Comenzó con una sonrisa torcida, pero ahora te miro y solo siento lástima. Papá estaría tan decepcionado de verte así, tan débil, tan rota. Tal vez es mejor que Ricardo tome las riendas. Nunca estuviste hecha para este mundo. Eres demasiado blanda. Cada palabra era una daga afilada, pero mi corazón ya era de piedra. La miré, realmente la miré por primera vez sin el velo del amor fraternal, y vi la patética criatura que era, un pozo sin fondo de celos y resentimiento. No respondí. Mi silencio, mi total falta de reacción, la desconcertó más que cualquier grito. La guerra psicológica se intensificó. Empezaron a mover objetos en mi estudio, a cancelar mis citas sin avisarme, a decirles a los sirvientes que yo había dado órdenes que nunca di. Eran pequeños actos de gaslighting diseñados para hacerme dudar de mi propia cordura, para crear un entorno de caos que apoyara su narrativa de mi inestabilidad mental. Pero yo estaba un paso por delante. El equipo del Observador había documentado cada incidente. Tenía grabaciones de Camila susurrándole a la jefa de cocina que ignorara mis peticiones porque la señora no sabe lo que dice. Tenía videos de Ricardo escondiendo mis llaves y luego fingiendo encontrarlas en un lugar obvio. Estaban construyendo mi caso sin siquiera saberlo, proporcionándome un montaje de su crueldad y manipulación que sería devastadoramente efectivo frente a una audiencia. Con la amenaza directa de Ricardo y el arsenal de pruebas psicológicas, volví a convocar a Arthur Vance. Esta vez, nuestra reunión no fue en la biblioteca, sino en su despacho fortificado en el centro de la ciudad. Le presenté las nuevas pruebas, la grabación del doctor Alarcón y el audio de la amenaza de Ricardo. La expresión de Arthur se endureció hasta convertirse en granito. Esto ha pasado de ser un fraude corporativo a una conspiración para cometer privación ilegal de la libertad y coacción. Han declarado una guerra total, Isabela, y vamos a responder con una fuerza abrumadora. Por primera vez me permitió ver el plan de batalla legal completo que había estado preparando. No solo nos defenderíamos de su petición de tutela, presentaríamos cargos criminales que los enviarían a prisión por el resto de sus vidas. Arthur activó su red, contactó a un fiscal de distrito con el que tenía una larga historia, un hombre conocido por su aversión a los ricos que abusaban de su poder. Le proporcionó un resumen anónimo del caso, unas hipótesis que despertó el interés del fiscal como la sangre despierta a un tiburón. Paralelamente, preparamos citaciones para los miembros de la Junta, los amigos a los que Ricardo había mentido
y el personal de la casa. Estábamos construyendo un muro de testimonios que corroborarían mi historia y demolerían la de ellos. Cada pieza del rompecabezas legal se estaba colocando en su lugar, en silencio, mientras mis enemigos seguían adelante con su plan, completamente ajenos a la avalancha que estaba a punto de sepultarlos. Su arrogancia era su mayor debilidad, y yo la explotaría hasta sus últimas consecuencias. El día que tanto esperaban finalmente llegó. Un mensajero entregó un sobre oficial. Era la notificación de que Ricardo Vargas, en su calidad de esposo preocupado, había presentado una petición de emergencia ante la Junta Directiva de Soler Holdings para que se me sometiera a una evaluación psiquiátrica obligatoria y se le concediera una tutela temporal sobre mis asuntos personales y corporativos. Adjuntaron el informe falsificado del doctor Alarcón, un documento de 12 páginas lleno de jerga médica que me pintaba como una mujer peligrosa para sí misma y para la estabilidad de la empresa. Sostuve los papeles en mis manos, no con temor, sino con la satisfacción de un cazador que ve a su presa caminar directamente hacia la trampa. Habían formalizado su crimen, lo habían puesto por escrito. La junta directiva, legalmente obligada a considerar la petición de un alto ejecutivo y cónyuge de la presidenta, programó una reunión extraordinaria para la semana siguiente. El propósito, escuchar los argumentos de Ricardo y tomar una decisión preliminar. Este sería su escenario, su momento para brillar, para presentarse como el salvador de la compañía y el abnegado cuidador de su esposa enferma. No sabían que yo había estado trabajando con Arthur para transformar su escenario en mi campo de ejecución. La reunión no sería una audiencia a puerta cerrada. Invocaría una cláusula de transparencia en los estatutos de la compañía para asegurar que todos los accionistas principales y los medios financieros clave estuvieran presentes, ya sea en persona o por transmisión en vivo. Su humillación no sería privada, sería un espectáculo global. Los días previos a la reunión fueron un estudio de su arrogancia triunfante. Ricardo caminaba por la casa con un aire de autoridad renovada, tratándome con una condescendencia paternalista que me revolvía el estómago. Camila ya estaba haciendo planes para redecorar la mansión y eligiendo un nuevo guardarropa con catálogos en línea, gastando dinero que aún no tenían. Escuchaba sus celebraciones anticipadas, sus brindis por su futuro y por finalmente poner a Isabela en su lugar. Permití que disfrutaran de su efímera victoria. Dejé que su confianza se inflara hasta el punto de estallar. Cuanto más alto volaran, más devastadora sería su caída. Yo, mientras tanto, pasaba mis noches en la biblioteca, no actuando, sino preparándome. Repasaba mis notas, memorizaba mis declaraciones y coordinaba los detalles finales con Arthur y el equipo de seguridad. La noche antes de la reunión, encontré a Ricardo en nuestro vestidor, eligiendo el traje que usaría para mi ejecución figurada. Se decantó por uno de Savile Row, el que le había regalado en nuestro primer aniversario. Me miró en el espejo. Su sonrisa era la de un lobo a punto de devorar a su presa. Mañana todo terminará, Isabela. No te preocupes. Te cuidaré. Estarás en un lugar agradable donde podrás descansar, dijo. Su voz era suave, casi tranquilizadora, y eso la hacía aún más monstruosa. Fue la última vez que me habló como si yo fuera su víctima. Lo miré fijamente a los ojos a través del reflejo, y por un fugaz segundo dejé que la máscara de fragilidad se deslizara. Le permití ver un destello del acero que había debajo. Vi una sombra de incertidumbre cruzar su rostro antes de que la arrogancia la borrara. Era demasiado tarde para él. El juego había terminado. Solo quedaba el jaque mate. La escalada había llegado a su punto máximo. Habían pasado de la infidelidad a la malversación, de la malversación al intento de asesinato y, finalmente, a un intento de robar mi propia identidad. Habían amenazado mi vida, mi libertad y mi mente. Con cada paso habían justificado la aniquilación total que les esperaba. Ya no había lugar para la misericordia. No había camino de regreso. Habían demostrado ser una enfermedad que no podía ser tratada, solo extirpada. Al día siguiente, no me presentaría ante esa junta como una esposa traicionada o una mujer frágil. Me presentaría como Isabela Soler, la heredera de un imperio, la hija de una estratega y la ejecutora de su destino. La tormenta que había estado conteniendo durante semanas estaba a punto de desatarse y no dejaría nada más que cenizas a su paso. Convoqué a mi único y más leal aliado dentro de la mansión, Elena, la jefa de personal, una mujer que había servido a mi familia desde antes de que yo naciera y cuya lealtad a mi padre era inquebrantable. La invité a la biblioteca esa noche. Cerré las puertas y por primera vez le conté una versión resumida y estratégica de la verdad. No le mostré mi dolor,
sino mi fuerza. Le expliqué el plan de Ricardo y Camila para declararme incompetente. Los ojos de Elena se llenaron de una furia protectora. Esa víbora y ese advenedizo no se saldrán con la suya, señorita Soler, dijo con voz firme. Le di una sola instrucción: asegurarse de que, durante la reunión de la Junta al día siguiente, el sistema de comunicación interno de la mansión estuviera bajo su control exclusivo. Ella asintió, sin hacer preguntas. Tenía a mi general en el campo de batalla doméstico. Mientras tanto, Arthur Vance estaba moviendo sus propias piezas en el gran tablero de ajedrez. Presentó una moción sellada ante un juez amigo, detallando la conspiración y solicitando la presencia de agentes de la ley en la reunión de Soler Holdings, no como una fuerza de arresto visible, sino como observadores encubiertos entre el personal de seguridad del evento. Quería que vieran el crimen desarrollarse en tiempo real, que escucharan la confesión de la boca de los propios perpetradores antes de actuar. Esto eliminaría cualquier posibilidad de que Ricardo y Camila alegaran una trampa o una manipulación. Serían condenados por sus propias acciones, en público, sin escapatoria posible. La legalidad de cada paso era crucial. Mi venganza no solo sería completa, sino también impecablemente legítima. La desesperación de Ricardo lo llevó a cometer un último error garrafal. Creyendo que su victoria era inminente, intentó consolidar su poder dentro de la empresa antes de tiempo. Durante una llamada telefónica que, por supuesto, yo estaba grabando, lo escuché ofrecerle al jefe del departamento de fusiones y adquisiciones un bono masivo a cambio de su lealtad después de la transición. Prometió purgar a los leales a mi padre y promover a aquellos que lo apoyaran. No solo estaba planeando robarme, estaba planeando un golpe de estado corporativo en toda regla. Este acto de arrogancia fue la cereza del pastel de pruebas. Demostraba una premeditación que ningún jurado podría ignorar. Guardé el archivo de audio. Era la prueba final de que su ambición no tenía límites y justificaba plenamente la magnitud de su caída. Camila también tuvo su momento de imprudencia. La observé a través de las cámaras de seguridad mientras recibía una llamada de un agente inmobiliario de lujo. Estaba discutiendo la compra de una villa en la Riviera Francesa para celebrar un cambio afortunado en las circunstancias familiares. Se reía, describiendo con detalle la piscina infinita y el muelle privado que pronto serían suyos. Estaba gastando mi dinero, el legado de mi familia, en sus fantasías, antes incluso de tenerlo en sus manos. Su codicia era tan vulgar, tan descarada, que fortaleció mi determinación. No solo les quitaría el dinero, les quitaría la capacidad de volver a soñar con una vida así. Los dejaría con nada más que el amargo recuerdo de lo que intentaron robar y perdieron para siempre. La noche antes del juicio me permití un momento de reflexión, no sobre el pasado, sino sobre el futuro. La mujer que había sido, la Isabela enamorada y confiada, estaba muerta y enterrada. La que quedaba era una extraña para mí, una criatura forjada en el fuego de la traición, con un corazón de hielo y una mente como una trampa de acero. No me lamentaba por la pérdida de mi antigua yo. Ella había sido una víctima, una presa. La nueva Isabela era una depredadora. Había aprendido la lección más dura de la manera más brutal. El poder no se cede, se ejerce, y al día siguiente, todo el mundo vería el verdadero alcance de mi poder. No era solo la heredera de Soler Holdings, era su encarnación, su voluntad y su espada. Arthur me llamó una última vez esa noche. Su voz era tranquila, la de un general repasando el plan de ataque antes del amanecer. Todo está en su lugar, Isabela. El fiscal está informado. Los agentes estarán allí. La prensa financiera ha confirmado su asistencia. El escenario es tuyo. Solo tienes que dar la señal. La daré, Arthur. Respondí, mi voz sin un ápice de duda. Mañana no solo recuperaré mi compañía, restableceré el orden natural de las cosas. Colgué el teléfono y me serví un vaso de agua. Miré mi reflejo en el oscuro cristal de la ventana de la biblioteca. La mujer que me devolvía la mirada no sonreía. Sus ojos eran fríos, claros y absolutamente decididos. La cacería había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. La escalada de mis enemigos había sido su mayor error estratégico. Al llevar el conflicto de la traición personal a una amenaza existencial contra mi libertad y mi vida, me habían liberado de cualquier obligación de moderación. Si solo me hubieran engañado, podría haberlos divorciado y desheredado. Si solo hubieran robado, podría haberlos demandado, pero al intentar borrarme, primero físicamente y luego mentalmente, me habían dado carta blanca para responder con una fuerza aniquiladora. Habían subestimado mi instinto de supervivencia y, lo que es más importante, mi capacidad para canalizar el dolor
y convertirlo en una estrategia impecable. No se dieron cuenta de que al intentar destruirme, solo lograron desatar una versión de mí que ni yo misma sabía que existía. El doctor Alarcón, sintiendo la inminencia de su gran día de pago, cometió un error crucial. Envió un correo electrónico a Ricardo, confirmando la recepción de la primera mitad de su tarifa de consultoría en una cuenta offshore, y adjuntó una copia final del informe solicitado. Este correo electrónico, interceptado por el equipo del observador, era el lazo dorado que ataba todo el paquete. Era la prueba documental de un soborno, vinculando directamente a Ricardo con el informe fraudulento. Era el tipo de evidencia simple y devastadora que incluso el jurado más distraído entendería sin lugar a dudas. Arthur casi se rió cuando se lo envié. «Es como si quisieran que los atrapen», comentó. Y tenía razón. Su arrogancia los había vuelto increíblemente descuidados. Incluso los suegros, los parásitos silenciosos, jugaron su pequeño papel en la escalada. La madre de Ricardo me llamó, su voz goteando una falsa simpatía. «Querida, solo quiero que sepas que apoyamos a Ricardo en esto. Él solo quiere lo mejor para ti. A veces, el amor significa tomar decisiones difíciles por aquellos que no pueden tomarlas por sí mismos». Era una amenaza velada y una justificación repugnante. Todo en uno. Le agradecí con una voz débil y temblorosa, asegurándole que entendía, pero mientras hablaba, mi mente estaba catalogando su complicidad. Su caída no sería tan dramática como la de su hijo, pero sería igual de completa. El ostracismo social y la ruina financiera serían su justo castigo por criar a un monstruo y aplaudir sus crímenes. Mi última preparación fue personal. Fui al ala de la mansión que había pertenecido a mis padres y abrí la caja fuerte personal de mi padre. Dentro, entre viejos documentos y reliquias, estaba lo que buscaba: un pequeño broche de platino con la forma de un fénix, con un diminuto rubí como ojo. Mi padre me lo había regalado cuando me gradué de la universidad, diciendo: «Los Soler siempre renacemos de nuestras cenizas, más fuertes que antes». Lo prendí en la solapa de la chaqueta de mi traje sastre, un recordatorio silencioso de quién era y de lo que estaba en juego. No era solo mi venganza, era la defensa del legado de mi familia, la protección del imperio que él había construido. Mañana, el Fénix volvería a alzarse. La casa estaba en silencio. Ricardo y Camila dormían, sin duda soñando con su inminente victoria. Me quedé de pie en el balcón de mi biblioteca, mirando la ciudad que se extendía bajo mis pies, un reino de luces parpadeantes. Cada luz representaba una vida, una historia, un sueño. Mi historia había sido casi truncada por la codicia de dos personas en las que confiaba, pero no lo lograron. Me habían empujado al borde del abismo y en lugar de caer, había aprendido a volar. La escalada había terminado. La desesperación los había llevado a un punto sin retorno. Y yo estaba allí, esperándolos al final del camino, no como la víctima que esperaban, sino como el destino que se habían ganado a pulso. La noche era fría y clara, la calma perfecta antes de la tormenta. La estrategia de Ricardo para la reunión era simple y brutal: pintarme como una loca histérica. Su plan, como lo escuché delinear a Camila, era provocarme. Usaría un lenguaje condescendiente, mencionaría a mi difunto padre, haría todo lo posible para que yo perdiera la compostura frente a la junta. Una explosión emocional de mi parte validaría su diagnóstico fabricado de inestabilidad. Lo que no sabía era que yo ya no tenía emociones que él pudiera explotar. El dolor, la ira, el amor, todo había sido quemado y reemplazado por un propósito gélido. Podría haber incendiado el podio frente a mí y yo no habría parpadeado. Su guerra psicológica estaba a punto de chocar contra un muro de indiferencia absoluta, y el impacto lo destrozaría. Arthur había preparado una presentación impecable. No era un ataque, sino una actualización del estado de la compañía. Cada prueba estaba digitalizada y lista para ser proyectada en las pantallas gigantes de la sala de juntas con solo pulsar un botón en una tableta que yo controlaría. Empezaríamos con la malversación de fondos, una base sólida de criminalidad financiera. Luego pasaríamos al informe del doctor Alarcón, seguido inmediatamente por la grabación de su soborno. Y para el gran final, el golpe de gracia, reproduciríamos el audio de Ricardo y Camila discutiendo mi fallido asesinato. El orden estaba meticulosamente planeado para construir una narrativa de depravación creciente, dejando a la audiencia sin aliento y sin ninguna duda sobre su culpabilidad. El último acto de su desesperación fue intentar aislarme de mi único aliado legal. 2 días antes de la reunión, Ricardo usó su influencia en el club de campo
para presentar una queja de ética infundada contra Arthur Vance, acusándolo de aprovecharse de mi estado mental vulnerable. Fue un movimiento estúpido y transparente, diseñado para distraer a Arthur y, con suerte, apartarlo del caso. Por supuesto, no funcionó. Arthur desestimó la queja en cuestión de horas con una simple llamada telefónica, pero el intento en sí mismo fue revelador. Mostraba lo aterrorizados que estaban de él, del orden y la ley que él representaba. Era la última patada de un animal ahogándose, y solo sirvió para fortalecer la determinación de Arthur de verlos tras las rejas. Finalmente, el sol se levantó en el día del juicio final. Elegí mi atuendo con el cuidado de un guerrero que se pone su armadura, un traje de pantalón de seda negro, afilado y severo. Mi cabello estaba recogido en un moño apretado y mi maquillaje era mínimo, proyectando una imagen de autoridad y control. Cuando bajé las escaleras, Ricardo y Camila estaban en el vestíbulo, vestidos con sus mejores galas, listos para su gran actuación. Me miraron, esperando ver a una mujer derrotada. En cambio, me encontraron de pie, erguida, con el broche del fénix brillando en mi solapa. Les dirigí una pequeña y fría sonrisa. «Es un día importante», dije, mi voz tranquila y firme. «Asegurémonos de que todos reciban exactamente lo que se merecen». El desconcierto en sus rostros fue el aperitivo perfecto para el festín de justicia que estaba a punto de servir. La sala de juntas de Soler Holdings nunca me había parecido tan silenciosa. El aire era denso, cargado de la anticipación de un veredicto. Sentada a la cabeza de la larga mesa de caoba, observaba a los miembros del consejo, a los accionistas principales y a los periodistas financieros que llenaban las sillas adicionales. Eran el jurado de mi juicio no declarado. Frente a mí, Ricardo se erguía en el podio, su traje de Savile Row irradiando una confianza que me resultaba obscena. A su lado, Camila me observaba con una sonrisa de víbora, saboreando una victoria que creía inminente. No sentía nervios, solo la fría calma de un cirujano a punto de extirpar un tumor maligno. Habían elegido el escenario de su triunfo sin saber que yo había rediseñado la escenografía para su ejecución. Esta no era una sala de juntas, era mi coliseo, y los leones estaban hambrientos. Ricardo comenzó su discurso, su voz un barítono cuidadosamente modulado para transmitir una profunda y falsa preocupación. Habló de mi fragilidad después del accidente, de mi conducta errática y de mi incapacidad para liderar. Pintó un cuadro conmovedor de un esposo devoto, obligado a tomar una decisión desgarradora por el bien de la mujer que amaba y de la compañía que ella representaba. Escuché cada palabra, no como una esposa traicionada, sino como una fiscal acumulando pruebas. Cada mentira que salía de su boca era un ladrillo más en el muro de su propia prisión. Vi a algunos miembros del consejo asentir con compasión, completamente engañados por su patético espectáculo. Él creía que estaba tejiendo una red para atraparme, sin ver que simplemente se estaba enredando más en la telaraña que yo había tejido para él. Justo cuando se preparaba para presentar la moción formal para mi destitución, me levanté. Lo hice lentamente, con una deliberación que captó la atención de toda la sala. «Gracias, Ricardo», dije, mi voz tranquila pero cortando el aire como un trozo de hielo. «Tu preocupación es conmovedora. Pero antes de proceder con tu moción, me gustaría presentar una breve actualización sobre la salud real y la seguridad de nuestra compañía». El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La lástima en los rostros de algunos se convirtió en confusión. La sonrisa de Ricardo vaciló por una fracción de segundo. Caminé hacia el podio, no con la debilidad que él había descrito, sino con la autoridad de una reina reclamando su trono. Él me cedió el paso, visiblemente desconcertado. El juego había cambiado de tablero, y ahora era mi turno de mover. En las pantallas gigantes que flanqueaban la sala, no apareció un gráfico de ganancias. Se materializó el primer clavo de su ataúd, los extractos bancarios. Con una voz monótona y precisa, detallé la sistemática malversación de fondos de las cuentas de desarrollo de la compañía, rastreando cada dólar hasta una corporación fantasma en las Islas Caimán. Luego, mostré cómo ese dinero se había utilizado para comprar un apartamento de lujo a nombre de Camila Soler y para pagar sumas considerables a un taller mecánico de dudosa reputación. El color desapareció del rostro de Ricardo. Los murmullos llenaron la sala. Camila me miró, su sonrisa congelada ahora en una mueca de pánico. «Como pueden ver», continué, «hay una enfermedad en esta compañía, pero no es mi mente». Pulsé un botón en la tableta que tenía en mis manos. El siguiente documento en pantalla
fue el informe psiquiátrico del doctor Alarcón, detallando mis supuestos episodios psicóticos. Ricardo está tan preocupado por mi salud mental que incluso buscó una segunda opinión, dije con una ironía glacial, pero quizás deberíamos escuchar directamente la consulta. Antes de que pudiera reaccionar, el audio de su reunión con el doctor llenó la sala. Su propia voz, nítida y clara, ofreciendo un soborno a cambio de un diagnóstico falso. El jadeo colectivo fue audible. Ricardo balbuceó algo sobre manipulación, sobre una grabación falsa, pero su pánico era la única confesión que la sala necesitaba. La trampa se había cerrado a su alrededor y apenas estaba empezando a sentir los dientes de acero. Sin embargo, continué, mi voz bajando a un tono mortalmente serio, la malversación y la conspiración para cometer fraude son meros síntomas de un problema mucho más profundo. Hice una pausa, asegurándome de tener la mirada de todos. Como saben, sufrí un grave accidente automovilístico, uno que, según me dijeron, tuve suerte de sobrevivir. Miré directamente a Ricardo y Camila, cuyos rostros eran ahora máscaras de puro terror. Entonces, reproduje el último archivo de audio. El sonido de su conversación en su apartamento robado inundó el silencio. Y luego, la frase que lo cambió todo, la voz de mi propia hermana, resonando como una sentencia en la sala de juntas. Deberías estar muerta. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. El mundo entero acababa de escuchar su sentencia de muerte para mí. En ese silencio sepulcral, las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron con una eficiencia silenciosa. No eran guardias de seguridad del edificio, eran agentes de la ley, liderados por el fiscal de distrito. Se movieron por el pasillo central con un propósito tranquilo, sus ojos fijos en el podio. El primer chasquido metálico de las esposas, cerrándose en las muñecas de Ricardo, resonó en la sala como un disparo. Camila se derrumbó en un sollozo desgarrador, mientras un agente le leía sus derechos. Ricardo permaneció inmóvil, una estatua de cera cuya arrogancia se había derretido, dejando solo una cáscara vacía de shock. Los flashes de las cámaras de los periodistas financieros estallaron, relámpagos silenciosos capturando la caída de un rey falso y su reina venenosa para la eternidad. Me quedé en el podio, observando cómo se los llevaban. No sentí alegría, ni triunfo, ni siquiera satisfacción. Sentí el frío y sereno cierre de un capítulo necesario. Una vez que las puertas se cerraron detrás de ellos, me volví hacia la atónita junta directiva. Mi voz no tembló. Efectivo inmediatamente, Ricardo Vargas es destituido de todas sus posiciones y responsabilidades en Soler Holdings. Se iniciará una investigación completa sobre cualquier cómplice dentro de esta organización. Miré a cada uno de ellos a los ojos, dejando que mi mensaje se asentara. A partir de este momento, asumo el cargo de directora ejecutiva. La limpieza ha terminado. Ahora, comienza el trabajo de reconstrucción. El fénix de platino en mi solapa pareció brillar bajo las luces. La era de Ricardo Vargas había terminado. La era de Isabela Soler acababa de comenzar. El silencio que quedó tras su partida fue más elocuente que cualquier discurso. Los miembros del consejo, los inversores, los periodistas, todos me miraban, no con lástima, sino con una nueva clase de respeto teñido de temor. Ya no era la esposa agraviada, era la estratega que acababa de ejecutar un jaque mate impecable en el escenario más público posible. Sin sentarme, con mis manos apoyadas en el podio que aún conservaba el calor de la humillación de Ricardo, di mi primera orden como líder indiscutible. Marcus Thorne, dije, mi voz resonando en la quietud. Inicié un protocolo de auditoría forense en cada departamento que reportaba a Vargas. Quiero un informe completo en mi escritorio en 48 horas. La reunión ha terminado. No esperé respuestas, me di la vuelta y salí de la sala, dejando tras de mí el nacimiento de mi leyenda y las ruinas de sus vidas. La historia explotó, por supuesto, pero no como un simple escándalo de infidelidad. Gracias a la presencia de la prensa financiera, la narrativa que se formó fue la de un thriller corporativo de alto riesgo. Los titulares no hablaban de una esposa traicionada, sino de una presidenta brillante que descubrió y desmanteló una conspiración criminal desde dentro de su propio imperio. Me pintaron como una heroína calculadora, una mente maestra que había utilizado la subestimación de sus enemigos como su arma más letal. Controlé la narrativa desde el principio, concediendo una única entrevista a una revista de negocios de renombre, donde hablé no de mi dolor, sino de la importancia de la vigilancia, la lealtad y la acción decisiva. Me aseguré de que el mundo no me viera como una víctima, sino como la arquitecta de mi propia y devastadora justicia. El juicio fue una formalidad,
una conclusión inevitable para un drama que ya se había resuelto públicamente. Las pruebas eran tan abrumadoras, las grabaciones, los documentos financieros, los testimonios del personal y el informe del mecánico, que confesó haber sido pagado para sabotear mis frenos, que el jurado deliberó menos de una hora. Ricardo y Camila, despojados de sus ropas de diseñador y de su arrogancia, parecían dos extraños patéticos en el banquillo de los acusados. Fueron condenados por todos los cargos: intento de asesinato, fraude, malversación y conspiración. Las sentencias fueron severas, décadas en una prisión de máxima seguridad de las que probablemente nunca saldrían. No asistí al veredicto. Para mí, ya estaban muertos desde el día en que cerré la puerta de aquel dormitorio. Mi justicia no dejaba cabos sueltos. El doctor Alarcón fue el siguiente. Arthur se encargó de que el audio de su soborno llegara no solo a la fiscalía, sino también a la Junta Médica Estatal. Su licencia fue revocada de forma permanente. Enfrentó cargos por perjurio y fraude, y una avalancha de demandas civiles de familias de antiguos pacientes que ahora cuestionaban sus diagnósticos. Su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción médica. Lo destruí profesional y financieramente, asegurándome de que nunca más pudiera usar su posición para dañar a otra persona. Su ruina fue una nota a pie de página en mi historia, un recordatorio de que todos los cómplices, sin importar cuán pequeños, pagarían el precio de su traición. Los Vargas, los parásitos silenciosos que habían aplaudido desde la barrera, recibieron su castigo no en un tribunal, sino en el despiadado mundo social que tanto anhelaban. Con su fuente de ingresos encarcelada y sus nombres manchados por la desgracia, fueron expulsados de la élite. Las invitaciones a galas se detuvieron, sus membresías en clubes exclusivos fueron revocadas y sus amigos de la alta sociedad los evitaban como si tuvieran la peste. Arthur se aseguró de que cualquier activo que Ricardo les hubiera transferido fuera congelado y devuelto a la compañía como parte de la restitución. Los dejé sin nada, sin dinero, sin estatus, sin futuro. Su castigo fue la irrelevancia, una muerte social mucho más cruel para ellos que cualquier prisión. Mi primer acto como CEO fue una purga. Con el informe de Marcus en mano, despedí a cada ejecutivo que Ricardo había promovido, a cada empleado cuya lealtad era cuestionable. La operación fue rápida, silenciosa y brutal. En su lugar, ascendí a aquellos cuya competencia y lealtad a mi padre habían sido marginadas. Marcus Thorne fue nombrado director de operaciones, mi mano derecha y guardián del legado de la compañía. Reconstruí la cúpula directiva de Soler Holdings basándome no en el carisma, sino en el mérito y la integridad. El mensaje fue claro: la era de la mediocridad y la traición había terminado. Ahora, solo la excelencia sería tolerada. La compañía, purgada de su veneno, comenzó a prosperar casi de inmediato. Unas semanas después, Arthur y yo compartimos un whisky de Malta en la biblioteca, ahora mi santuario indiscutible. Él levantó su vaso. Tu padre no solo estaría orgulloso, Isabela, estaría asombrado. Construiste algo que ni él previó, una fortaleza inexpugnable. Lo miré, apreciando su lealtad inquebrantable. Él construyó los cimientos. Arthur, yo solo reforcé los muros. No hablamos de Ricardo ni de Camila. Eran fantasmas, irrelevantes para el futuro que estaba construyendo. Brindamos no por la venganza, que es una pasión fugaz, sino por el orden restaurado, que es un estado de poder permanente. En su rostro vi el reflejo de mi propia transformación. La alumna se había convertido en la maestra del juego. La mansión, el escenario de mi traición, necesitaba ser purificada por el fuego. Ordené a un equipo que vaciara la casa por completo. Cada mueble que habíamos comprado juntos, cada obra de arte que él había elegido, cada alfombra sobre la que ellos habían caminado, fue removida y donada o destruida. Contraté a un arquitecto de renombre mundial para rediseñar el interior, transformando los espacios cálidos y acogedores en una obra maestra de minimalismo moderno, acero y cristal. El dormitorio principal, el epicentro de mi dolor, fue demolido y convertido en un gimnasio de última generación y una oficina privada con vistas panorámicas. Borré cada rastro de ellos, cada recuerdo de la vida que había sido una mentira, hasta que la casa se convirtió en lo que siempre debió ser, no un hogar, sino una fortaleza. Con el control absoluto de Soler Holdings, revelé mi verdadera visión. Anuncié una agresiva estrategia de inversión en tecnologías emergentes y sostenibles, un movimiento audaz
que duplicó el valor de las acciones de la compañía en 6 meses. Cerré las divisiones que Ricardo había usado para sus proyectos de vanidad y adquirí startups innovadoras que aseguraron nuestro dominio en el mercado para la próxima década. Demostré al mundo que mi mente para los negocios era mucho más aguda y visionaria que la de mi predecesor. No solo había recuperado mi imperio, lo estaba expandiendo más allá de lo que mi padre jamás había soñado. El nombre Soler ya no solo significaba riqueza, significaba poder, innovación y un liderazgo implacable. La lealtad, en mi nuevo mundo, era la moneda más valiosa y la pagaba generosamente. Ascendí a Elena, la jefa de personal, a administradora de todas mis propiedades personales, con un salario que aseguró el futuro de su familia por generaciones. ¿Sabe el observador? Le transferí un bono que excedía con creces su tarifa acordada, junto con un mensaje encriptado de una sola palabra: gracias. No necesitaba saber más. Él desapareció tan silenciosamente como había llegado. Mis aliados habían sido cruciales, y su recompensa fue un testimonio de mi nuevo código. La lealtad absoluta se encuentra con una generosidad absoluta. La traición, como el mundo acababa de presenciar, se encontraba con la aniquilación total. La gente a menudo se pregunta si soy feliz. Es una pregunta irrelevante. La felicidad es una emoción cálida, suave, y yo ahora opero en el frío y preciso mundo de la lógica y el poder. La mujer que podía sentir esa clase de felicidad murió en el umbral de su dormitorio. No lamento su muerte. Era débil, ingenua, una presa fácil. La mujer que soy ahora no es feliz, pero es libre, es invencible, no confía en nadie, pero depende solo de sí misma. Perdí un esposo y una hermana, pero gané un imperio y, ser lo más importante, me gané a mí misma. El precio fue alto, pero la recompensa es el control absoluto de mi propio destino. Y eso, descubrí, es mucho más satisfactorio que la felicidad. Desde mi oficina en el último piso del nuevo rascacielos de Soler Holdings, contemplo la ciudad que se extiende bajo mis pies como un tablero de ajedrez. Cada luz es una pieza, cada calle una posible jugada. Ya no soy una reina en el tablero de alguien más, defendiéndome de los ataques. Yo soy la jugadora, soy la mano que mueve las piezas. La ingenua Isabela Soler creía en los cuentos de hadas y en los finales felices. Yo creo en las estrategias, en los resultados y en el poder. Mi historia no terminó con una traición, comenzó con ella. El Fénix no solo renació de las cenizas, aprendió a controlar el fuego. El guión ya no lo escribe nadie más, lo escribo yo. Y el final aún está muy lejos.